Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a la lección número 52. Es el estudio bíblico del libro de San Mateo. Hoy vamos a compartir con el tema los hermanos de Jesús. Vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 12, el versículo 46 hasta el 50. Voy a leer. Leo. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hasta el versículo 50 he leído. En esta mañana vamos a estar hablando sobre este asunto que es muy importante porque nuestro entendimiento de la Escritura es que María, cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo, cuando concibe a Jesús, ella era una mujer virgen, sin embargo estaba desposada con José. Entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo ha nacido, luego José y María han llevado una vida matrimonial, es decir, que una vida en la que siendo esposos ellos podían juntarse y luego planear tener hijos. Y fue precisamente lo que ocurrió. O sea, nacieron hijos del matrimonio entre José y María. Hay algunas personas, hay algunas explicaciones que dicen que María no tuvo más hijos, pero esto realmente es una enseñanza equivocada según la misma palabra, porque acá precisamente en el versículo 46, a Jesús le han dicho lo siguiente, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. El Señor Jesucristo estaba compartiendo la palabra de Dios, pero de repente, ¿quién ha llegado a ese lugar? Dice, sus hermanos, dice, y tu madre, o tu madre y tus hermanos. Entonces, ¿quién es la madre de Jesús? Es María. Y los hermanos de Jesús se refiere a las personas que habían nacido de María, o sea, sus hermanos según la carne. Entonces, acá el Señor Jesucristo, al escuchar estas palabras, Él responde. Versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Jesús hace una pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ya, para los que han hablado a Jesús, ¿quién es la madre de Jesús? María, ¿no? La que lo ha concebido. Y segundo, ¿quiénes son sus hermanos? Serían los hijos de su madre. ¿No es así? Es correcto, ¿no? Son los hermanos de Jesús que tienen algún sentido, que han nacido en el mismo vientre, o sea, el vientre de María. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, digamos que Jesucristo explica quiénes son realmente sus hermanos y quién realmente considera su madre. Acá el versículo 49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Entre los discípulos de Jesús, Él dijo que estos son mi madre y mis hermanos, es mi familia verdadera. Entonces, el Señor Jesucristo lo que había mencionado en esta palabra era que Él consideró hermanos, familia, ¿a quiénes? Versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre.
Ya entre los hermanos del Señor Jesucristo, nosotros sabemos que ellos no creían en Jesús. No tenían interés acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, sino que lo han ignorado mientras Él vivía junto con ellos. Pero también habla de María, ¿no? No sabemos si María también en cierto periodo, en cierto tiempo, no estaba caminando con Jesús. Esta parte no podemos responder con certeza, pero sí, respecto a los hermanos, dice que debe ser, dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Este es mi hermano, hermana y madre. Está escrito. Entonces Jesús llama hermanos a los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces la voluntad de Dios es precisamente que el hombre pecador se convierta en justo y que viva para el Señor. Entonces, esta palabra nos deja claro que no está llamando Jesús a los hermanos de carne como hermanos verdaderos, sino a los hermanos en la fe, a los que han creído también a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, el versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Acá el libro de Hebreos capítulo 2 nos explica qué cosa. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿A quién? A los que han sido santificados. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, en esta escena donde llegan los hermanos carnales de Jesús, Jesús hace hincapié en esta diferencia. Él menciona que los hermanos de Él, verdaderos hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios, o sea, los que han sido santificados. En la iglesia ustedes, normalmente cuando congregan en la iglesia, ustedes llamarán a los que están congregando con ustedes en la iglesia, hermanos, hermanas, ¿no? Sí, claro, al pastor ustedes le dirán pastor, pastora, en fin. Pero, digamos, también usted llama a los hermanos como hermano fulano, hermana sultana, hermano mengano. Sí, es una forma de, digamos, tratar a las personas de la iglesia, porque son hermanos que tienen la misma fe, la misma creencia. Somos hijos del mismo Padre. Es el Padre espiritual quien es Dios. Entonces le llama hermanos, hermano. Jesucristo explicó esto detalladamente. Dijo que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, sí, la verdad es que Jesús tuvo hermanos carnales, sí, los tuvo. Aquel que diga que no, puede leer la escritura varias veces, en varios pasajes está precisando aquí. Y segundo, una persona que quiere hacer la voluntad de Dios es una persona que precisamente fue santificado por medio de la ofrenda de Jesucristo. Por eso que en el libro de Hebreos sigue hablando acerca de la voluntad de Dios. El libro de Hebreos capítulo 10 nos menciona sobre este proyecto, ¿no? Esta voluntad que Dios quería cumplir. Veamos el versículo 7. Dice Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dijo. Este que está mencionando, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, se refiere a la posición de Jesús. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Como en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, en el Antiguo Testamento, acerca de la obra de Jesucristo está escrito detalladamente.
Entonces Jesús dijo que, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué está escrito de mí? Que yo vendré para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. Es decir, que la voluntad de Dios implica que las personas puedan ser santificadas. Pero hay una manera, un proceso. ¿Cuál es el proceso? Es que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, todas las personas que aceptan esta ofrenda perfecta, santa, sean personas santificadas. O sea, en el libro de Hebreos capítulo 2 dice que uno es el que santifica, es Jesucristo, y otros son los santificados, son los creyentes. Entonces, entre ambos, entre quien santifica y el que es santificado, se produce una relación. ¿Qué relación? La relación es que... ¿Qué relación se debe cumplir? Es la relación de hermanos. Jesucristo siendo hermano de los cristianos, de los creyentes. Por eso acá en el versículo 50 de San Mateo 12 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Entonces, los creyentes, los que han aceptado el Evangelio de Jesucristo, los que han aceptado el perdón de los pecados, los que han sido santificados, se convierten en hermanos de Jesús. Entonces, ¿ustedes son hermanos de Jesús o ustedes no son hermanos de Jesús? Si en el caso de que ustedes no fuesen hermanos de Jesús, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Dice, la voluntad de mi Padre. Entonces, la voluntad del Padre Dios es que seamos santos. Entonces, acá es donde viene la discusión. ¿Cómo una persona puede convertirse en un santo por llevar una vida muy justa y muy correcta diariamente, sin pecar, sin hacer lo malo? Entonces, ¿esta persona se convierte en un santo? No es así, sino que por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una persona se convierte en santo. Entonces, claro, nosotros no sabíamos eso, ¿no? Durante muchos años hemos ignorado esta verdad, pero un día alguien nos ha contado acerca de ello y estaba en nosotros el creer esta palabra o el no creer esta palabra. ¿Sí entienden? El creer que Jesucristo llevó su pecado, el no creer que Jesucristo llevara nuestro pecado. ¿No es así? Entonces, el hecho de que Jesús lleve nuestro pecado, a nosotros nos asigna inmediatamente la certeza de la eternidad, de la vida eterna. Porque la eternidad es algo que ya está instaurado en el ser humano. O sea, el ser eterno, aunque ustedes lo quieran o no lo quieran, ya lo son. Porque el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. O sea, en el corazón de los hombres, de los seres humanos. Por lo tanto, el querer ser eterno o no ser eterno no es una opción, sino que ya de antemano somos personas que vivirán en la eternidad. Un día, después de acabar este mundo, Dios nos hará vivir en la eternidad. Pero la eternidad no solamente tiene un destino, sino tiene dos destinos posibles. Uno es una eternidad es el lugar de la vida eterna, ¿no? Pero otro lugar es el lugar de condenación eterna. Es decir, que uno como la otra tienen el carácter de ser eternos. Entonces, la parte que a nosotros nos corresponde en esta vida, en este mundo, es conocer cómo nosotros podemos obtener la vida eterna. ¿Es correcto? Entonces, en el libro de San Juan capítulo 3, Jesucristo mencionó la manera. Veamos, San Juan capítulo 3, el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces existe el conducto regular. ¿Cómo yo puedo ir hacia la vida eterna?
está hablando solamente de un punto, es el creerlo. Ya, veamos el versículo 16 nuevamente, la parte final, dice, para que todo aquel, sea hombre, mujer, chico, grande, gordo, flaco, no importa su tez morena, tez blanca, amarilla, ya no importa qué tipo de raza tiene, dice todo aquel. Cuando la Biblia menciona todo aquel, no está dejando a nadie fuera, sino que todo aquel se refiere a todo tipo de persona que debe cumplir con una condición. ¿Cuál es? Que en Él cree, dice. En Jesucristo debe creer. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es correcto? Versículo 18. El que en Él cree. Ya, en otras palabras, el que en Jesucristo cree no es condenado. ¿Sí? Y luego punto y coma, pero el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Oh? ¿Cómo ya ha sido condenado? Todavía está viviendo en este mundo, pero dice que ya ha sido condenado. ¿Pero por qué ha sido condenado? Porque desde el punto de vista de Dios, las personas que creen en Jesús, ya estas personas tienen su lugar asegurado en el reino celestial. Pero los que no creen, ya está determinado para ellos la condenación. Ya está determinado para ellos el juicio eterno. Y luego dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios los juzga? Lo que pasa es que yo pequé mucho, entonces el ambiente donde yo viví era un ambiente malo, perverso. Por eso yo no pude menos que pecar. Yo viví en un ambiente negativo, en un barrio popular. Por esa razón yo no tuve opción de no pecar. Por eso me voy a ir al infierno. Injusto es Dios. No es así. Sino que la razón por la cual es condenado es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cada persona, ¿desde qué punto es responsable de ser salvo? Desde el momento en el que puede escuchar, puede aceptar el Evangelio. Porque en el libro de Romanos capítulo 10, precisamente el apóstol Pablo se hace esta pregunta. Ya veamos acá, Romanos 10, 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si una persona puede invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Pero ocurre un problema acá. Esta persona, ¿cómo podrá invocar el nombre de alguien de quien no escuchó? Ya veamos acá el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Dice. Ya para invocar a alguien, primero tengo que creer en ese alguien. Eso está diciendo el versículo 14. Y luego dice, ¿y cómo podrán creer? ¿Cómo yo puedo tener la fe hacia tal persona si no he oído? Versículo 14. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Es decir que para poder invocar al Señor primero, dice, tiene que haber creído en Él. Pero para creer, debes haber escuchado de Él. Si no hemos escuchado de Jesús, entonces ¿cómo podemos creer en alguien de quien no hemos oído? Y por último, ¿qué dice? ¿Y cómo oirán? Dice, sin haber quien les predique. Entonces, alguien tiene que predicar. Alguien tiene que ir a anunciar esta palabra. Porque si yo nunca oí, es porque nadie me predicó. Pero si alguien predica, entonces ya el problema, ¿cuál sería? Vamos más atrás, dice que, versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces acá se produce una escala, ¿no? Es decir que existe ya nuestro Señor Jesucristo, luego el Señor Jesucristo fue al reino de los cielos y deja su Santo Espíritu, deja su iglesia, es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia, y luego la iglesia cumple la función de enviar a los predicadores. ¿Sí? Entonces la iglesia es la encargada de enviar a los que predican, y luego los que predican, o sea, los que son enviados, tienen la función de predicar, de exponer el Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Y luego las personas que escuchan, desde ese momento tienen la oportunidad de ser salvos. Y luego, si cree en la obra de Jesús, si acepta el Evangelio, entonces esta persona podrá invocar el nombre de Jesús. Es decir, podrá buscar y que Jesús le ayude, podrá buscar realmente la ayuda de Jesús en su vida, podrá orar al Señor en el nombre de Jesucristo. Entonces los cristianos salvos, después de haber creído en Jesús, ya desde ese momento ellos pueden invocar al Señor Jesucristo. Porque ya han aceptado, han creído en Él. Pero si no hubiere alguien que les predique, entonces es necesario alguien que comparta el Evangelio. Es necesario que alguien comparta acerca de Jesucristo. Ustedes también. ¿Ustedes cómo podían creer en el que, de quien no habían oído? O tal vez ustedes han oído, pero habían oído mal. O sea, no escucharon correctamente acerca de la obra de Jesús. ¿Por qué? El predicador tiene la función de explicar al que escucha acerca del Evangelio, acerca de la salvación, acerca de cómo ser limpio de sus pecados. Porque esto es la salvación. La salvación consiste en el perdón de los pecados. Veamos. San Lucas capítulo 1, el versículo 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Y luego dice, para perdón de sus pecados. O sea, el conocimiento de la salvación tiene estricta relación ¿con qué cosa? Con el perdón de los pecados. O sea, si yo quiero hablar de la salvación, pero no explico sobre el perdón del pecado, entonces esto no es hablar de la salvación. ¿Entienden ustedes? Yo quiero exponer en un seminario sobre la salvación, pero yo no explico cómo ser perdonado del pecado. Esto no es una exposición de la salvación, sino que es una exposición incompleta. Yo digo que debemos ser salvos, yo incluso digo que debemos arrepentirnos, pero no explico cómo es que se limpia el pecado, cómo es que una persona llega a recibir el perdón del pecado. Entonces el tema está mal dado, está mal diseñado. Porque si no explico sobre el perdón del pecado, entonces es equivalente a que no hablé sobre la salvación, sobre el Evangelio. ¿Entienden? Pero hoy en día algunas personas quieren hablar acerca de Jesús, quieren hablar de la necesidad de ser salvos, de la necesidad de arrepentirse, pero no explica la manera, cómo ser limpio de los pecados. O en realidad, cómo fuimos limpios de pecado. No explica esto. Entonces, esta predicación está incompleta. Pero ¿saben por qué está incompleta? Porque no sabe cómo explicarlo. Tampoco le habían enseñado cómo explicar acerca del perdón de los pecados. ¿Sí? Por eso ustedes deben estar muy felices y contentos. ¿Por qué? Porque están escuchando cada día, a cada momento, acerca del perdón de los pecados, el Evangelio. El perdón de los pecados, su primera imagen la muestra precisamente en el Antiguo Testamento. Hay varios elementos que la Biblia muestra sobre el perdón del pecado, partiendo por el animal que Dios mismo había matado para colocar túnicas de pieles a Adán y Eva. Es la primera escena que la Biblia nos muestra acerca de un sacrificio, acerca de la manera como cubrir el pecado del hombre. Y luego en el libro de Levítico nos explica detalladamente cómo precisamente los israelitas podían limpiar sus pecados por medio de la ofrenda de un animal. Entonces, todas estas cosas contenidas en el Antiguo Testamento, todos estos elementos contenidos en el Antiguo Testamento, nos quieren mostrar una figura más amplia, que es precisamente el sacrificio de Jesús. Por el sacrificio de Jesús es que se perdona el pecado. Por la sangre derramada de Jesús es que llega el perdón del pecado. El perdón del pecado no llega porque ustedes oran o hacen alguna oración de arrepentimiento. No llega porque ustedes piden perdón a Dios, sino que el perdón del pecado implica la muerte. Adán y Eva nunca pidieron perdón a Dios,
pero Dios les preparó túnicas de pieles. ¿Por qué? Porque el pecado tiene como consecuencia la muerte. Entonces, ¿qué muerte? En ese caso, la muerte de un animal inocente. ¿El animal qué tenía que ver? ¿El animal qué pecado había cometido? ¿Qué había hecho mal? Los que hicieron mal fueron Adán y Eva. Pero necesariamente Dios muestra que por el pecador hay una ofrenda, o sea, en este caso, un animal inocente que paga. De la misma manera, el pecador, o sea, nosotros ya tenemos que pagar la paga del pecado, pero en vez de nosotros, un hombre inocente paga. Jesucristo pagó. Jesucristo es quien paga por el pecado de la humanidad, es el precio del pecado. Sí o sí Jesús tenía que dar el precio por el pecado, entonces nosotros somos beneficiados de aquello. Es decir que, creyéndolo, llegamos a ser justificados. Y nos convertimos en ¿quiénes? En los hermanos de Jesucristo. ¿Es correcto? Por eso en el libro de San Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La voluntad del Padre no era echar fuera demonios, no era sanar a los enfermos, no era hacer muchos milagros, sino que la voluntad del Padre era creer en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha santificado, que nos ha purificado, que nos ha limpiado perfectamente todos nuestros pecados. Esto era la voluntad de Dios. ¿Sí? Si ustedes creen en esto, entonces ustedes también podrán llamar, en algún sentido, a Jesús hermano mayor, ¿no? Jesús les llamará a ustedes hermanos también, dice. ¿Es correcto? Es nuestro Señor, sin duda, pero la Biblia también menciona la característica de hermanos, dice. Somos hermanos de Jesucristo porque hemos creído en el mismo Dios, hemos aceptado el Evangelio, somos justos y santos como Jesucristo. ¿Entienden ustedes? Bueno, de esa manera vamos a culminar el estudio de esta mañana. Gracias por su atención. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Los hermanos de Jesús, hermanos carnales, no creyeron en la obra de Jesús, no aceptaron a Jesús como el Salvador de sus vidas, el Mesías, durante el tiempo que Jesús vivía en este mundo. Por esa razón el Señor Jesucristo dijo que mi hermano y mi hermana, mi madre, son los que hacen la voluntad de Dios. Nosotros, Señor, viviendo en este mundo, para hacer la voluntad de Dios, no se trata de cuán bien nosotros hagamos, sino que esto es lo que Dios mismo hizo, porque la voluntad de Dios, Dios mismo lo hace, por medio de Jesucristo, nos ha realmente dejado santos, justos, limpios de los pecados. Si nosotros creemos en esto, es equivalente a hacer la voluntad del Padre, es equivalente a hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación. Derramaste en mí la fe.